un nuevo programa de las provincias también existen. Y un nuevo país en la República Argentina. Un país que no sabemos dónde va, que no sabemos para qué se hicieron las PASO. ¿Usted sabe para qué se hicieron las PASO? Yo tengo mi criterio, mi opinión sobre por qué nació el tema de las PASO, que felizmente en la provincia de Corrientes para las elecciones provinciales no hay PASO. Tampoco en la provincia de Buenos Aires, que tiene casi el 35 o 40% de los votos del país. No hay PASO, hay elecciones directas. Corrientes ya tuvo hace casi 2 años sus elecciones. Provincia de Buenos Aires las va a tener en octubre. Pero nosotros, el país, cuando digo nosotros, resulta que hace una tarea preliminar. Y voy a usar un poco las palabras del derrotado candidato oficialista Massa, ministro de Economía de la Nación, respaldado por Cristina Kirchner, aunque ahora Cristina pueda decir, sí, el que perdió es Massa. Como dice que el que hizo un mal gobierno fue Álvarez. Entonces, voy a ordenarme nuevamente. Hemos tenido, según dice el derrotado ministro de Economía, Massa, un primer tiempo. Falta, todas son palabras de él. Falta el segundo tiempo, el tiempo complementario y los penales. Es decir, que admite o pretende que hay que llegar a los penales para poder tener un presidente en la Argentina. Lógicamente, él supone que así como perdió el primer tiempo, llegó tercero, no segundo, tercero. Entonces habla ahora de un segundo tiempo, y si en el segundo tiempo le va mal, segundo tiempo serían las elecciones de octubre, después tendrían esas elecciones que salir por lo menos segundo, y ahí vamos ahora a conversar sobre eso, si no va a ir al suplementario de los penales. ¿Ustedes se imaginan un país que define quién va a ser presidente por 4 años? Es decir, quién va a regir la economía de un país en un desempate por penales, cuando que en el fútbol ya se terminó, se llegó al momento de los penales, porque no se pudo resolver ni en el primero, en el segundo tiempo, en el complementario, y llegó a los penales. La aspiración máxima del candidato oficialista, del candidato kirchnerista, aunque lleve otro nombre, es poder llegar a los penales. ¿Ustedes se imaginan cómo va a estar el país en todo este tiempo si se llega a cumplir lo que dice Massa? Yo creo que Massa, así como perdió 3-0 en el primer tiempo, va a volver a perder en el segundo, y entonces no irá al balotaje, a la segunda vuelta. Y ahí se terminó. Olvídese, ministro,
ministro, candidato, y todo. Olvídese de llegar a los penales. Veamos para qué sirvió las PASO. Todas las encuestas que se hicieron, y ya en la elección anterior pasó igual, fracasaron. Ni una encuesta lo daba a Massa tercero y a Milei ganando. A Milei primero, Juntos por el Cambio segundo y tercero el candidato oficialista, que a su vez retiene el cargo de ministro de Economía. Fracasaron todas las encuestas. La única encuesta que no fracasó fueron las PASO, donde ahí se supo cuál es la preferencia del electorado argentino, de los habitantes del país, qué es lo que prefieren. Hoy día, de aquí a octubre, puede pasar cualquier cosa. El tema de las PASO es un invento del kirchnerismo y es una forma de que quien ejerce el poder, en este caso el kirchnerismo, sepa cómo está el electorado. Y se asustó, y está asustado, porque le fue muy mal. De pensar que iba a ser primero, llegó tercero. Pero entonces, ahora tiene casi 3 meses, 2 meses y algo, para la elección en serio, la que va a definir quién es el presidente y qué va a pasar con nuestro país. Recién entonces vamos a tener una idea de qué es lo que pasa. Hoy no tenemos una idea. Tenemos una encuesta valedera, una encuesta en la cual, reitero, el kirchnerismo entró tercero. Ahora, ¿cuánto le costó al país esta encuesta? Fíjense el título del diario La Nación del domingo 13 de agosto. Se define la interna Bullrich-Larreta y Massa busca un aval al oficialismo. Ahora, ¿por qué usted y yo tenemos que entrar en la disputa, en la interna entre Bullrich y Larreta? En la interna de Juntos por el Cambio. Si Juntos por el Cambio o el partido kirchnerista, porque es partido kirchnerista, cualquiera sea su nombre, tiene una interna, acá la Massa Grabois, que Grabois aparece con un 3-4%, nadie se explica por qué aparece Grabois cuando se sabía que este era el resultado. Entonces, yo digo, si Juntos por el Cambio tiene una interna entre Bullrich y Larreta, que la definan los afiliados a Juntos por el Cambio. Pero yo, ¿por qué tengo que intervenir en esa? Que yo no soy afiliado a ninguno de los dos grupos. Entonces, resulta que al país le costó resolver si la interna de Bullrich y Larreta y si Massa busca una bala al oficialismo, le costó miles de millones de pesos.
así como usted escucha, miles de millones de pesos, en la que intervinieron en esta encuesta alrededor de 15 partidos políticos, supuestamente para resolver la interna Bullrich de Larreta. ¿Y qué pasaba con Massa? De estos 15 partidos hay 11 partidos que no alcanzaron a tener el 1%. Está en la estadística, están todos con 0,11 partidos. Pero esos 11 partidos que tuvieron el caudal del 0,50%, a lo mejor si yo me presentaba para candidato tenía también otro 0,40 o con 70, pero que recibía dinero del Estado. Estos 11 partidos, yo diría los 15, todos, recibieron plata del Estado, plata suya, mía y de todos, supuestamente para imprimir boletas. Entonces le dan una X cantidad de millones, estoy hablando de millones de pesos, para imprimir boletas. ¿Alguien controla que si me dieron para imprimir, por decir 100.000 boletas, se imprimieron 100.000 boletas y me dieron plata para que imprima 100.000 boletas? ¿O imprimí solamente 10.000 y pagué por 10.000 y recibí por 100.000 y me quedé con la plata? El negocio está en hacer partidos políticos, partiditos, cumplir con los requisitos mínimos para hacer un partido, y entonces entra a jugar en esta carrera de recibir dinero nuestro, del Estado, suyo o mío. Entonces, ¿qué busca el kirchnerismo? ¿Qué buscó el kirchnerismo con esta elección de paso? Saber cómo está la temperatura. Y Cristina, que no es de mi agrado, pero reconozco que es inteligente, resolvió en los últimos tiempos, en los últimos días, dar un paso al costado o quedarse quieta, porque ya temía que su candidato Massa le iba a ir mal. Entonces ahora el tema está ahí, sí, Massa. Por eso salen los diarios de que la masa peronista, fíjense, masa, pero la masa, el conjunto del peronismo o del cristianismo, quiere que ella intervenga en la elección, porque hasta ahora no intervino. Entonces, ¿para qué lo puso Massa? ¿Para abandonarlo o para quemarlo ya y decir, bueno, ya con este que peleamos tanto en el pasado, ya no existe más? Veamos qué pasó, por ejemplo, en Corrientes, cómo estuvimos en la elección de Corrientes, pero antes vamos a ver cómo están los resultados de la elección en el país. La sorpresa, Javier Milei tiene el 30,17%. La suma de Bullrich y de Rodríguez Larreta, el 28,25%, y Massa tercero con el 27%. Acá hay algo muy pesado, muy difícil. Supuestamente con un 30%, Milei va a ir a una segunda vuelta después de octubre. No va a sacar más del 45%. Pero, ojo, que segundo y tercero se llevan menos de un punto de diferencia.
Bullrich y Rodríguez Larreta tienen el 28,25 y Massa el 27,17. Si en la elección de octubre esto varía, puede darse el caso de que a la eventual segunda vuelta vaya Milei con Massa y que Juntos por el Cambio quede afuera. O al revés, que vaya Milei con Juntos por el Cambio y el kirchnerismo quede afuera y se termina de una vez con el mito del kirchnerismo. Yo comentaba recién con algunos amigos, comentaba lo que me ocurre. Yo todavía soy de los antiguos, o estoy usando calzado antiguo, no compré nuevo, y lo uso con tiento que se ata como cordones. Se me rompió hace un tiempo ya uno de los tientos y no consigo quien me venda dónde puedo ir a comprar tientos. ¿Se acuerdan ustedes de aquel lustrabotas que iba por los bares o por la calle ofreciendo sus servicios para ganarse el pan con el sudor de su frente? Como dice Monseñor en el reportaje del programa pasado. Otra cosa, hay que cambiar la suela del zapato. Yo dejé en un lugar que dice zapatería porque quiero arreglar el zapato. Hace casi un mes. Todavía no está listo. Y el señor o la mujer que está, no, en este momento fue al banco para cobrar el subsidio. Es decir, que aquel que se ganaba el pan con el sudor de su frente, lustrando zapatos, ya no lustra más zapatos, ahora cobra subsidio, se queda en su casa mirando televisión y cobra un subsidio. Lo mismo le pasa al zapatero. El sastre. ¿Alguien se mandó a hacer un sastre o a hacer un dobladillo? ¿Dónde están las costureras? En su casa, mirando la televisión, porque el Estado lo mantiene con un subsidio. Y seguramente, y creo no equivocarme, antes de esta elección de octubre, para tratar de dar vuelta estos números del 27 y del 28 entre Massa y Juntos por el Cambio, seguramente va a aparecer otro plan, platita que tendrá otro nombre, se aumentará el número de los subsidios, se hará cualquier cosa. Si hay que vender la casa de gobierno, la Casa Rosada, se va a vender la Casa Rosada. Algo va a haber que hacer. El cristianismo va a tirar la casa por la ventana, algo va a hacer, pero no, para no perder. Por eso, reforcémonos los que queremos un país democrático y próspero. Somos muchos porque si nos sumamos al 28 más el 30 de Milei, somos el 58% del país. Y seguramente en este 27 de Massa también hay quienes quieren al país, y son unos pocos los que quieren llegar al poder para rapiñar, para ver qué ventajas tiene. Por eso yo digo en el anuncio que salió en el diario que hay que nadie se muestre altivo, aunque en el estribo esté, que puede quedar de a pie el gaucho más advertido.
Y eso le pasó a muchos. Y acá en Corrientes, y quiero resaltar esto, yo sé que a lo mejor me trae alguna consecuencia, que espero que no. Pero en Corrientes, tanto Eli, con la presidencia de Casani, como Ricardo Colombi, radical, presidente creo del radicalismo de Corrientes, o ex gobernador, eso sí sé, ex gobernador, jugaron sus fichas en esta interna, jugaron para Rodríguez Larreta y perdieron. Y con ellos muchos, otros más. El único que jugó bien, y lo saludo, al señor gobernador Valdés, cuando le preguntaron por quién iba a votar, dijo: yo voto por Juntos por el Cambio. Definió su voto por Juntos por el Cambio, no se metió en la interna de Bullrich y Larreta. Bien, lamentable. Ahora todos, menos Ricardo Colombi, que por lo menos en el diario de hoy no hay un reconocimiento del triunfo de Bullrich y de la derrota de su candidato Larreta. Todos, incluso él, el presidente de Eli Casani, dice: sí, está bien, pero ahora vamos a reforzar, vamos a trabajar por Bullrich. Colombi no dijo nada. Vamos a un corte, ya está con nosotros el doctor Jorge Simonetti para analizar, de acuerdo a su criterio, yo hice el mío. Vamos a ver. Jorge Simonetti es un experto, analista, y seguramente nos va a ilustrar. Vamos al corte. Jugando aprendimos que compartir es más divertido. Si nos divertimos, ganamos todos. Crecemos experimentando juntos. Que todos los días son nuestros. En tu banco queremos que todos los días sean especiales. Por eso, tenemos la mejor promo para este Día de la Niñez. Del 7 al 20 de agosto, con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard, tenemos todos los días 40% de descuento y 3 cuotas sin interés con un tope de reintegro de 10.000 pesos en miles de comercios adheridos en rubros de jugueterías, librerías, indumentaria, calzado, perfumería y regalería. Además, comprando en estos comercios, con esta mega promo, participás de 7 sorteos de hasta 100.000 pesos. Bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, cada vez más cerca. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Decíamos que iba a estar con nosotros el doctor Jorge Simonetti, abogado, un intelectual de nota, que ha sido legislador provincial, ha estado también en el Poder Ejecutivo de la provincia, años A, y hoy es columnista del Diario Litoral. Vamos a requerir de él su interpretación de esto que pasó, estas pasos que pasó, que pasaron. Bienvenido una vez más, Jorge. Gracias, Toto. Gracias. Y queremos conocer tu opinión sobre estas elecciones que pasamos. En primer lugar, que quiero decirte, Toto, escuchando tu editorial, que estas pasos que transcurrieron en el año 2023 fueron particulares, digamos, y muy distintas a las anteriores.
y todo lo que ha sucedido hasta acá, digamos, hasta que concluyeron estas PASO, el día domingo, con los resultados, me ha hecho pensar acerca de la utilidad y de la validez de las PASO. Te he escuchado que vos sos partidario no de las PASO, sino de la definición interna de las candidaturas, digamos, por partido político o por fracción política, digamos, ¿no? Y yo la verdad que era bastante partidario de las PASO en el sentido de que la posibilidad de ampliar el contexto democrático de las elecciones de los candidatos, teniendo en cuenta que en los partidos generalmente es la élite política la que elegía los candidatos, ¿no? Pero evidentemente, no solo por el aspecto económico, que sí también tiene mucha importancia, se ha gastado y mucho en estas PASO. No solo que se ha gastado en concreto para instrumentar las PASO, sino que se ha abierto la puerta a aventureros, digamos, que presentan, como decís vos, partidos, alianzas o opciones políticas, y como dentro de las PASO a cada lista se le debe dar igual cantidad de dinero, es increíble las listas que se han presentado en distintos ámbitos, que como no han sacado absolutamente votos y se han quedado con millones y millones de pesos, muchos millones para la impresión de boleta. Es más, he leído en el diario La Nación un artículo donde hace ver, en este momento no recuerdo los nombres, que hay dos personas que son dos empresarios que se presentan como apoderados de muchos de los que participaron en las PASO y que tramitan el dinero, y que a su vez estas personas son dueños de imprenta y tramitan el subsidio del Estado para transmitir. Es decir, que esto verdaderamente se ha comprobado que es un negocio. No digo para las grandes los grandes partidos, sino para estos pequeños partidos y listas que se presentan y se constituyen en un negocio. Eso es un elemento y un dato fundamental para decidir, pero además de eso, creo, y inclusive creo más importante todavía, que todo el impacto que causan las PASOs en un año electoral es en exceso incidente en la marcha general del país. Estamos pendientes hace cuánto tiempo de las PASO, Toto. ¿Hace cuánto tiempo estamos pendientes de las PASO? ¿Y hace cuánto tiempo el gobierno instrumenta medidas en función de las PASO? Así es. Como por ejemplo el prorrogar la devaluación que hubo el lunes. El domingo se votó, el lunes hubo una devaluación. Yo creo que esto ya pasa de claro oscuro. Nuestro país no está en condiciones de soportar un año electoral con tantas elecciones, y sobre todo porque incide en la marcha general y global de la economía, del estado de la gente y de la expectativa que la propia gente y los gobernantes hacen de un comicio que en definitiva debería definirse, como vos bien lo dijiste, dentro de la interna de cada partido. En todo caso, esto de hacerlo obligatorio, de hacerlo en conjunto un mismo día, en realidad no son PASO. Las primeras PASO que existieron es ahora entre Bullrich y Larreta. El resto son simplemente un anticipo de las generales, porque cómo se lee en el periodismo y en la gente en general las PASO, no que el que Bullrich le ganó a Larreta, quizá un poco sí, pero se lee que primero salió Milei, segundo Juntos por el Cambio y tercero Unión por la Patria. O sea, se lee como una general. Sí. Creo que entonces es más daño lo que hace las PASO que la posibilidad de democratizar la elección interna de los partidos. Perdón, sí. Te recuerdo que hay 15 o 16 o 16, incluso Milei no tenía contrincante. Claro. Entonces va solo, se presenta a una PASO en que tienen que decidir el candidato con otro y van solos. Y con millones y millones de pesos invertidos en boletas que no tienen sentido. Claro. Así que me parece, cambiando un criterio que yo tenía y observando todo lo que pasó en el transcurso de este año con el tema de las PASO y finalmente que culminaron el domingo, creo que hay que volver al viejo sistema con modificaciones, pero
creo que el país no puede soportar tantas elecciones en un mismo año, ¿no? Y sobre todo un país como el nuestro que está en desastrosas condiciones. En cuanto a los resultados, y bueno, yo me voy a adherir a la corriente general de analizar los resultados en función de los distintos partidos, como si fuera una general, no como si fuera una interna entre los partidos. Y me permito decir que la primer contradicción que existía, que era cambio continuo, ganó el cambio. Evidentemente la gente quiere un cambio. Eso no hay duda, la gente quiere un cambio. Ahora, dentro de ese cambio, ¿cuál? El cambio consensuado, lento, tranquilo, sin hacer mucho ruido, o el cambio disruptivo. Evidentemente cambió el cambio disruptivo, ganó el cambio disruptivo, que es lo que propone Javier Milei. Saquemos por un momento la figura de él. Ese cambio disruptivo que propone Javier Milei es lo que parecería que en las emociones de la gente está mejor. Porque el cambio también propone, junto por el cambio, y sobre todo Patricia Bullrich, ¿no? Creo que a Larreta le afectó demasiado acercarse en exceso al kirchnerismo, digamos, con su mensaje de paz y amor, digamos, y de un cambio poco profundo. Y la gente dijo, no, nosotros queremos que esto cambie absolutamente. Y ahí tenemos los números. ¿Me permitís? Sí. Yo uso mucho el servicio de remises, porque venir con el auto al centro es un problema. Y conversando con un par de ellos, salió el tema de las elecciones. Y me animé a preguntarles, algunos hablan ellos que me reconocen por la televisión, me preguntan, y le pregunté, ¿por quién va a votar? Y me dijo, yo voy a votar por Milei, lo que me llamó la atención. ¿Por qué? Le digo. Porque voté por el radicalismo y no solucionó los problemas. Voté por los gobiernos militares, no los voté, pero los tuvimos y no solucionó los problemas. Voté por el kirchnerismo y no solucionó los problemas. Entonces, y voy a probar con Milei. Un poco esa sensación de que con todo se fracasó y el país está en esta situación. Es que eso es lo que, exactamente, eso es lo que campea. Son sensaciones, son emociones. Ya hemos probado con la política profesionalizada, con los profesionales de la política, que son los partidos tradicionales, y no anduvo. Entonces, votemos por que aunque, fíjate, yo estuve analizando las propuestas, archivé, digamos, todas las propuestas que hace Milei, y yo creo que más de la mitad de los que lo votan no saben cuáles son concretamente sus propuestas. Lo que los mueve son las emociones de decir, bueno, va a cambiar, otra cosa, va a patear el tablero. Sí. Y esto se produce sobre todo en la juventud. En el caso en mi casa, mis nietos que comenzaron a votar, creo que la mayoría de ellos votaron por Milei. Sin embargo, después hay que gobernar, ¿no? Es decir, la solución mágica, el mago, el que viene y hace ¡pum! Y propone las soluciones, no existe. En política los Messi no existen, los que te ganan los partidos con un solo movimiento de su pierna o de cintura, no existen. En la política hay que traer propuestas, hay que tomar medidas, hay que tomar decisiones, hay que hacer acuerdos, hay que ver las relaciones de fuerza que se tienen y cómo se solucionan los problemas. Y a su vez hay que tener la autoridad para aplicar la ley, que es lo que ha estado ausente en este país fundamentalmente. Entonces allí desaparecen los magos y allí ya pasa lo que pasa, digamos, ¿no? Fíjate vos que si vamos a Trump para lograr un paralelismo con Trump, Bolsonaro, el mismo Boric en Chile, que es del otro palo político, fueron candidatos de la disrupción, digamos, de candidatos para variar, del cambio. Y sin embargo llegaron al gobierno y no fueron reelectos porque no encajaron. Una sociedad como los Estados Unidos que tiene mucho menos necesidades que las nuestras, ¿no? Entonces a mí me preocupa que la gente esté demasiado confiada o echada sobre los magos y no vea un poco la realidad.
En fin, veremos. Yo me parece que hay que ver la primera vuelta. Creo que no va a haber ganador en primera vuelta, por lo que se ve, y hay que ver quiénes entran en la primera vuelta. Exacto, en la segunda. Para mí Milei creció a costa de Juntos por el Cambio, no a costa de Unión por la Patria, a costa de Juntos por el Cambio. Porque la gente advirtió que esta disputa interna en Juntos por el Cambio iba a decolorando la posibilidad de la oposición, exacto, del cambio, efectivamente. Sí, más aún cuando uno ve, por ejemplo, algo que me sorprendió en el diario de hoy. Hoy somos 15 del mes. Sí, sí, sí. Y ya se empieza a pagar el sueldo del mes de agosto. Es un esfuerzo que hace el gobierno de la provincia, pero el mes termina el 31. Normalmente el privado está obligado a pagar al 5 o el 10 del mes siguiente. Quiere decir que el gobierno de la provincia está notando de que la situación está tan mal que a la mitad del mes ya empieza a pagar los sueldos. Eso significa de que también se toma una posición de refuerzo. Mañana 16 comienza Vialidad Nacional a explicar el segundo puente. Esto estaba preparado antes de la elección, como una expresión, digamos, de que miren que acá está Massa, vamos a explicarles que el segundo puente está en funcionamiento. Son medidas que se van tomando, yo estoy seguro que yo voy a ir mañana, como van a ir muchos a escuchar, a preguntarle qué novedad trae, aparte del anuncio antes de la elección de la PASO, de que estamos con el segundo puente y no hay nada más de lo que sabíamos hace 3, 4, 6 meses, un año. Sí. Ahora, dentro de este esquema, el gobierno provincial, ¿vos lo ves bien orientado en el sentido políticamente? Mira, yo en su oportunidad dije en un artículo de que cuando gana las elecciones de junio el gobierno provincial con absoluta comodidad, que eso no tiene que traer un exitismo, un triunfalismo. Eso es simplemente para medir de que estamos, digamos, en una tranquilidad política y que el oficialismo le resulta fácil ganar pagando los sueldos en términos y haciendo cuestiones, pero que tenemos que salir de la endogamia, tenemos que salir hacia afuera para realmente que esta provincia comience a progresar desde el punto de vista cualitativo. Por ejemplo, en el tema del segundo puente, que es fundamental para el movimiento económico provincial, aparte de la circulación. Yo veo que el radicalismo en general, los partidos tradicionales, el peronismo le va a resultar difícil recuperarse, me parece. Y el radicalismo tiene que hacer algo más que hacer la plancha. No solo acá en el aspecto provincial, sino en su conjunto. El radicalismo hizo un pésimo papel en la interna. El radicalismo se jugó con Rodríguez Larreta. Y con la vicepresidencia. Exacto, y con la vicepresidenta. Hizo un pésimo papel, un flojísimo papel. Perdió hasta el candidato a vicepresidente en su provincia. Esto está significando que la gente quiere una renovación, quiere un mensaje nuevo, quiere algo más de todo lo que se está diciendo, no la política tradicional y el mantener las banderas en el caso del radicalismo de Allende, de Irigoyen, de Alfonsín. Quiere algo más, quiere que se refresque en la propuesta, no es suficiente con esto que se está haciendo. Y bueno, yo no sé si tomarán ese mensaje. Por el momento no lo han tomado y así les ha ido en la elección. Así que hasta Lustó perdió en la capital federal, claro, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hasta Lustó perdió contra un pro
exacto. 100%, como Jorge Macri. Exactamente. Evidentemente estamos, alguien lo dijo como en un momento de un cambio de era desde el punto de vista político institucional. Supongo que la dirigencia política profesionalizada va a tomar nota de esto. Estas pasos no significan que vaya a cambiar todo, claro, o algo que vaya a cambiar. Significan simplemente una esperanza. Veremos qué se instrumenta en el futuro. Yo tengo tremendas dudas acerca de lo que vaya a suceder a partir del 10 de diciembre. Porque seguimos profundizando nuestra crisis, yo tengo temor de que de un populismo de izquierda, entre comillas, pasemos a un populismo de derecha también, entre comillas, con tal de mantener la gobernabilidad, y sin dudas que el conjunto de gasto del Estado, que es lo que nos está llevando al muere por esta inflación, por los índices de pobreza, por la falta de trabajo genuino, no vaya a empezar su sentido inverso de empezar a solucionar estos temas. No digo de un golpe, pero sí de tomar medidas que disminuyan el déficit, que disminuyan la cantidad de planes, pero en favor de una reactivación de la actividad privada que dé trabajo genuino a la gente. Es compleja la situación. No sé, veremos qué nos depara hacia adelante. Yo creo que de los gobiernos radicales, son pocos en el país, el gobierno de Corrientes se está destacando precisamente porque está pudiendo pagar los sueldos, hay algunas inversiones y la ciudad está linda, está quedando linda la ciudad. Tal vez pensando que dentro de un año y medio ahí tenemos elecciones nuevamente acá, en Corrientes, ya para gobernador, y que Valdés no puede ser reelecto. Y ahí se va a desarrollar una interna, porque acá no hay paso, una interna dentro del radicalismo para ver quién es el sucesor de esta, digamos, de esta manera de gobernar. Ahora, otro tema que tenemos que hacer ver a la ciudadanía, porque hay muchos, lamentablemente de poco nivel intelectual o que no han tenido la oportunidad ni la obligación de ir a la escuela. Ya decía Sarmiento que había que ir a educar al soberano. Hay gente que cree que ya elegimos presidente. Sí. Con y no hemos elegido nada. Hemos elegido todos, y cada uno por su lado, ¿quiénes van a ser los candidatos? Claro. Un candidato para las próximas elecciones. Tal es así que todos esos partidos de 0%, incluso el de 1% de Schiaretti, que tomó una posición muy seria, Schiaretti, con pública, al reconocer el triunfo de Milei por un lado y decir que los cordobeses, todos creíamos que Schiaretti ganaría la elección en Córdoba porque viene hace muchos años trabajando bien y ganó la elección de intendentes en la capital de la ciudad de Córdoba. Reconoció el triunfo de Milei y dijo, está bien, no votaron por mí para presidente porque no vieron la posibilidad de que se concrete. Votaron por Milei, y también habló de Bullrich. Es decir que estamos esperando que digamos, el grueso de los partidos políticos tome conocimiento de esto y que no volvamos dentro de 2 meses a tener diferencias de 1%, porque así no se puede gobernar. Es muy difícil gobernar con una diferencia tan poca. Sí. Acá creo que se confirma algo que los expertos saben de todo esto, digamos, sobre todo los psicólogos que se dedican a este tema, digamos. El cerebro electoral se conforma de un 90% de emociones y un 10% de razones.
Son pocos los cerebros de las personas o las personas que tienen un cerebro que para decidir su voto quieren encontrar razones. La mayor parte ya tiene un sesgo previo y a su vez se guían por emociones que le genera su vida diaria, digamos. Si yo vivo mal, si a mí no me alcanza el dinero, si a mí para ir a trabajar tengo cortadas las calles permanentemente o para ir a estudiar y nadie hace absolutamente nada, si no encuentro trabajo, bueno, yo voy a querer emocionalmente votar porque está en la contracara de lo que están gobernando en el otro lado. Y bueno, ¿quién es el más disruptivo? Y es Milei, y ahí le puse el voto a Milei, es un supuesto, yo no voté por Milei, pero le puse el voto a Milei porque es el que dice va a cambiar. Es una pequeña esperanza, pero es un voto emocional, ¿no? No tiene razones en cuanto a propuestas que pueda formular Milei, sino un voto emocional de cambio en este caso. Así que verdaderamente estamos todavía en un limbo que veremos qué pasa. Las segundas vueltas presidenciales preanuncian. Milei tiene gran parte de la carrera ganada, quiero decir, para mí, a mi juicio, gran parte de la carrera ganada. Pero en un país que vive del presente, que las cosas cambian día a día, veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos y en el caso de los resultados de la primera vuelta, quiénes son los que compiten en la segunda y cómo puede hacerse la transferencia de votos de unos a otros. Claro, yo le diría a Milei con otra expresión de nuestro folclore que no por mucho madrugar amanece más temprano. Es decir, que él tuvo un excelente resultado en este paso, pero no está todo dicho y va a llegar el momento en que va a haber que exponerle a la ciudadanía qué voy a hacer con el gobierno, porque no dejarnos engañar como se pretendió que le pagamos al Fondo Monetario Internacional. Todo muy bien, bravo, pero le hemos podido pagar porque tomamos un préstamo de un país africano que ni siquiera lo veíamos en el mapa. Es decir, que le pagamos al fondo, pero con la plata que nos prestaron, es como uno tiene una obligación con un banco, no la puede afrontar, va a otro banco, busca la plata y estamos siempre dando vuelta en lo mismo. Por eso hay que tomar medidas, en mi criterio, medidas de fondo, y traigo a colación sin ninguna tercera intención o interpretación. Me llegó por el sistema de cable de teléfono el discurso de Videla cuando se hace cargo del gobierno. Un discurso que realmente entusiasma. Lamentablemente Videla tuvo que dejar el poder también y las cosas no fueron en el sentido que indicaba ese discurso. Por eso ya estamos todos temerosos de que lo que se nos dice en un momento pueda llegar a cumplirse o a concretarse, ya sea por decisión propia o por los grupos, porque ya en este momento supongo que ya los grupos económicos ya están replanteándose la situación, que jugaban a Juntos por el Cambio o al kirchnerismo. Y ahora le apareció Milei con otro sistema. Una cosa es ganar las elecciones y otra cosa es gobernar un país que va a estar, según la eximia Cristina Kirchner, dividido en tercios. Así no se gobierna con un país dividido en tercios. Así es, Toto. Bueno, se dio en realidad lo que dijo Cristina, que se dio una elección de tercios, sí. Están muy cerca, de 30 a 29, 27.
Pero se dio la elección de tercios al revés, porque se preveía que Milei iba a estar en el último tercio, digamos, sí, ¿no? En el tercio inferior, y está en el tercio superior. Yo creo, independientemente de la expresión política que gane, tenemos que replantearnos como sociedad. La sociedad no es inocente en todo esto, ¿eh? Quiero decir, la sociedad en su conjunto, sí. Hablo. Los votantes no somos inocentes de las medidas de gobierno ni de los resultados electorales. Nosotros tenemos nuestra responsabilidad. Nosotros sí, 20 años de kirchnerismo, para bien o para mal, fueron responsabilidad de quienes votaron, ¿no? O sea que las consecuencias de esos 20 años de kirchnerismo, casi 20 años, no exactamente, tiene que verse también en una sociedad que apoyó ese sistema, ¿no? Que persistentemente apoyó un sistema que venía ya desde antes. Entonces, tampoco la sociedad puede sacarse el sayo si lo vota a Milei por los resultados de la gestión de Milei. Porque hay que decir, digamos, que es también un poco un salto al vacío. Así es. El votarlo a un ciudadano que no solo que no tiene estructuras políticas, porque sino... Yo creo francamente, y en esto ya es una cuestión analizar por expertos, psiquiatras, psicólogos, que no tiene todas las, digamos, toda la estructura psicológica normal de cualquier persona. Francamente digo, y es preocupante. A mí me preocupa más que sus medidas, su temperamento. Y creo que podemos saltar de un autoritarismo populista de izquierda a un autoritarismo populista de derecha, lo cual sería gravísimo y se haría ingobernable realmente el país. Ahí tenemos que confiar en el Congreso de la Nación, que seguramente Milei no va a tener una mayoría suficiente para hacer cosas extrañas o no, a la cual no estamos acostumbrados. Bien, te agradezco mucho tu presencia, la interpretación que has hecho de lo ocurrido, y coincidimos, creo, en gran parte que hay que revisar este sistema de elecciones paso. Así es, Toto. Gracias a vos, gracias por invitarme y un saludo. Bien, vamos a un corte. Jugando aprendimos que Compartir es más divertido. Si nos divertimos, ganamos todos. Crecemos experimentando juntos. que todos los días son nuestros. En tu banco queremos que todos los días sean especiales. Por eso, tenemos la mejor promo para este Día de la Niñez. Del 7 al 20 de agosto, con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard, tenemos todos los días 40% de descuento y 3 cuotas sin interés con un tope de reintegro de 10.000 pesos en miles de comercios adheridos en rubros de jugueterías, librerías, indumentaria, calzado, perfumería y regalería. Además, comprando en estos comercios, con esta mega promo, participás de 7 sorteos de hasta 100.000 pesos. Base, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, cada vez más cerca. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Yo tengo 90 años cumplidos. Tengo algunas dificultades para caminar, para moverme de un lado a otro. Tengo algunas fotos tomadas por mi señora que muestran las dificultades que uno tiene. Debo destacar, primero de todo, que al entrar a la escuela Teniente Ibáñez, en la calle Teniente Ibáñez, al verme, el gendarme que estaba de guardia hizo traer una silla para que me sentara. Después se movilizó todo el ambiente que correspondía a la mesa donde yo tenía que votar, que era en un primer piso, y se bajó la urna
no solamente por mí en este momento, sí, pero es de estilo que aquellas personas que no pueden subir a buscar su mesa, se les bajen las urnas para tomar. Me dieron, la urna quedó afuera, me dieron el sobre y entré al cuarto oscuro, por usar la expresión, que correspondía a otra mesa, pero donde estaban todas las boletas, donde yo podía elegir para poner después el sobre en la urna que le correspondía a mi mesa, que fue traída desde el primer piso con los fiscales y todos fueron a brindarle apoyo a una persona con dificultades, se llame Juan, Pedro o Toto. Fue una cuestión de solidaridad. Y con esto quiero destacar que es muy poco el 69% de votantes que tuvo estas PASO. Es muy poco porque seguramente es obligatorio hasta los 70, sí, pero nadie hace una cuestión a los que menos de 70 que no votaron, ni que alcanzan los demás de 70, como es mi caso, a cubrir los que no tenían la obligación de votar. Pero bien, y lo último, cierro el programa con resaltar de que no se eligió presidente, no se eligieron diputados el domingo. Se eligieron candidatos a. Va a haber 5 listas que superaron los requisitos, va a haber solamente 5 de las 18 o 17 que hubieron en esta oportunidad. Recién usted va a tener la obligación de ir a votar, y digo la obligación, vaya y vote, aunque tenga más de 70 años, que yo tengo 90 y fui a votar, vaya y vote, porque está en juego el futuro del país, de sus hijos, de sus nietos y ya de sus bisnietos. Yo ya tengo 5 bisnietos. Será hasta la próxima.